Bienvenidos y bienvenidas, familia del balonmano, al Punto Fuerte, el podcast especializado en handball. Hoy tenemos un entrenador referente con nosotros, él es José Ignacio Prades. Ha estado mucho tiempo como en el staff técnico de las guerreras de la selección española, actualmente entrenador de Elda y también ahora nos contará un poco más de su nueva aventura con la selección de Serbia. Lo primero de todo, bienvenido José. Muchísimas gracias. Bueno, cuéntanos un poco cómo empieza toda esta aventura del balonmano, porque algunos te verá y dirá, ha nacido directamente entrenador, pero seguramente pues los inicios imagino que empiezan como deportista allí en tu tierra. Yo sé que hay mucha tradición de balonmano, pero cuéntanos cómo empieza todo esto de la pasión por el balonmano. Bueno, pues casi aciertas, ¿no? No, nací entrenador, pero casi, ¿no? La verdad que a mí me gusta mucho, me gustó desde muy pequeño, me inculcaron, yo creo, desde muy pequeño el balonmano y creo que eso pues tengo que hacérselo o tengo que dar ese valor a mi tío Ángel, a mi tío Ángel y a mi primo que estaban, él jugaba balonmano, mi tío además era el delegado del equipo en el Colegio Reyes Católicos en Petrer, también aquí en mi club, en el Club Balonmano Petrer, donde empecé a jugar y a entrenar. Y gracias a él me enganché al balonmano en la escuela municipal de aquí de Petrer, bueno, con Quique, con mis entrenadores, con todo el mundo. Y a partir de ahí fue cuando me enganché. Desgraciadamente no era de los que me fuera a ganar la vida jugando a esto, no era de los buenos, tampoco era tan malo como la gente se puede pensar, pero la verdad bueno, que muy prontito empecé con lesiones, en los hombros, en la rodilla y bueno, eso la verdad que me enfocó un poquito más a la docencia, entre comillas, del balonmano, a intentar estar involucrado de otra manera. Me gustaba mucho entrenar, con lo cual empecé muy jovencito en escuelas, en los coles, por aquí, en el Club Balonmano Petrel, con categorías inferiores. Y bueno, fue esa primera, con 16 17 años comencé a entrenar, con lo cual llevo ya... Uf, muchísimos años andados ya de eso, más de 30. ¿Y cómo empieza un poco el balonmano profesional? Porque bueno, cuando empiezas imagino que dices, bueno, a ver qué tal esto, compatibilizas con estudios, con trabajo, pero ¿en qué momento ves que realmente te puedes dedicar a esto, que empieza ya la llamada de equipos de élite? Pues mira, estábamos, entrenaba en Petrel, sí, empecé con chicos, con categoría masculina, y es cierto bueno, pues tras 4 o 5 años en Petrel, la gente de Elda, los vecinos de Elda, pues bueno, me llamó Ángel Sandoval, me llamó, al que le debo muchísimo, me llamó para entrenar a las chicas de Elda, al filial, que en ese momento pues estaban en autonómico y querían subir a Primera Nacional. Conseguimos subir a Primera Nacional y bueno, pues me enganchan un poquito al balonmano femenino desde Petrel hasta Elda, precisamente Ángel. Y desde ahí pues va todo un poco casi ya muy rápido, ¿no? Muy deprisa. Es cierto que desde Elda conseguimos subir a Primera Nacional. Luego vamos a Monóvar, que es un pueblecito que también está aquí al lado, y conseguimos el ascenso a División de Honor y prácticamente es ahí, ¿no? Cuando, bueno, ya te planteas hacer el curso nacional, lo realizas, coincide también con los estudios, coincide con con la famosa crisis en España del ladrillo y demás. Y bueno, al final estabas en Monóvar, conseguimos subir a División de Honor. De Monóvar pasó a Elche, Elche Torrellano con su filial, Elda otra vez. Y bueno, ahí ya fue cuando ya enfocas un poco más tu carrera profesional, ¿no? Hacia el balonmano. ¿Y en qué momento te decantas por el balonmano femenino? No sé si fue una elección o como tú dices, al final, pues bueno, te fueron llamando de esos equipos y al final te vas especializando en el balonmano femenino y acabas ya toda tu andadura ahí, ¿no? Pues ya te digo que comencé a empezar con chicos, esos 4 o 5 primeros años. Luego pasé a las chicas cuando me llamó Ángel para Elda. Y desde ese primer contacto donde ya conoces un poco bueno, el mundo del balonmano femenino,
bueno, claro que te engancha, ¿no? Al final es balonmano, como se suele decir, ¿no? Pero bueno, ya empiezas a dominar un poco, bueno, a los grupos, te va enganchando, vas teniendo mucho más conocimiento de lo que son los grupos, de lo que son las jugadoras, de cómo se mueven, de cómo funcionan y bueno, es verdad que las chicas son muy, muy, muy sacrificadas y son capaces de darte muchísimas cosas, ¿no? Por lo tanto, bueno, ya la verdad que tampoco ha habido opciones reales de cambio, creo que no hubiera importado, pero bueno, un sitio donde te encuentras cómodo, que conoces mucha gente, conoces el mercado, conoces, pues bueno, pues un montón de contactos, te sientes, ¿no? O navegas un poquito más cómodo en ese sentido. Qué bueno. Pues vamos, José, si te parece, al tema central, que es trabajar con una selección y una pregunta que me gusta mucho haceros para ver un poco por dónde tiráis es qué es para ti el éxito. Pues mira, yo creo que echando la vista atrás y viendo, bueno, recordando muchas cosas que se pueden considerar éxito, yo siempre, además tengo el recuerdo siempre de donde empecé a entrenar con los chicos. Para mí el éxito tiene que ser la evolución, ¿no? El ver la evolución de muchos jugadores y muchas jugadoras, como es cierto que desde muy pequeñitos pues tienes la opción de moldearlos a tu imagen y semejanza y de inculcarles los valores que tú crees o tú consideras que deben tener y que deben desarrollar para, ya no solamente para ser buenos profesionales, en el caso de que quieran dedicarse a esto y tengan aptitudes, sino también para, bueno, desenvolverse en el mundo actual, ¿no? Y no hay cosa más, creo que me llena de muchísimo que ver cómo el grupo de niños infantil cadete que empecé a llevar en Petrel cuando los recogí y cuando volví otra vez a a coincidir con ellos en la etapa juvenil, después de 3, 4 años, con un salto de 2 años, que no los tuve yo, pues ver cómo esos jugadores pues habían evolucionado como jugadores, como antes, pues por ponerte un ejemplo, cualquier equipo de la capital de Alicante, como pues, podía ser Agustinos, como podía ser Inmaculada, Jesuitas, que eran equipos muy importantes en ese momento, pues cómo te pasaban por encima en esas etapas y cuando llegabas a juvenil le competías, incluso le ganabas, ¿no? Esa evolución y, y sobre todo ver cómo crecen a nivel también de valores, cómo se comporta el grupo, creo que es de lo más bonito que te puedes llevar. Es curioso, ¿no? Porque imagino que la gente que te vea se queda con la punta del iceberg, ¿no? Y al final dice, joder, alguien que ha estado ahí en Juegos Olímpicos, que ha estado en Mundiales, tal, que incluso pues has tenido medallas, que al final lo que se quede es con el valor humano, ¿no? Que yo pienso que es con lo que nos quedamos del balonmano. Yo al final que he estado en diferentes etapas como entrenador, preparador físico, árbitro y demás, lo que me quedo es con esto, ¿no? Con las charlas con amigos, con esas generaciones que al final siempre recuerdas, más allá de que, oye, es muy bonito también levantar trofeos y cosechar títulos, pero yo creo que se queda más en una anécdota con el paso de los años, ¿no? Sí, totalmente contigo. Coincido que yo te digo que es una de las cosas que siempre me gusta recordar cuando alguien me pregunta. Sí, fue espectacular los ascensos con Elda, fue espectacular la liga con Guardés, ha sido espectacular vivir con el equipo nacional, pues los éxitos de Kumamoto, el Mundial en nuestro país, ir a los Juegos Olímpicos, los Juegos del Mediterráneo y conseguir éxitos, pero creo que lo que más te va a quedar luego y lo que más nos va a quedar y lo que más valor le vamos a dar es que cuando volvamos a ver a jugadoras, a chicas con las que hemos tratado, contactado, tengan un muy buen recuerdo tuyo y sean capaces de, bueno, pues de agradecer muchas cosas que en ese momento no te das cuenta. Totalmente de acuerdo. ¿Y qué representa para ti, José, la parcela, que es un poco lo que nos toca a nosotros como Academia de Preparación Física, el entrenamiento físico en el balonmano? Pues mira, ha habido tanta evolución en los últimos años en esa parcela, pues quizá que va de la mano de la tecnología, pero ha habido tanta evolución. Para mí, sinceramente, es un desahogo porque te digo que hace muchísimos años que estoy entrenando y no hará tantos, o a lo mejor sí, pero son mucho tiempo donde el entrenador era entrenador, preparador físico, fisio, psicólogo. Y ahora, gracias a Dios, pues tenemos muchas herramientas, los clubes han evolucionado y las estructuras de estos han cambiado, ¿no? Y yo creo que la primera figura que se implementó
bueno, la aparición de un preparador físico que desahogara totalmente al entrenador de muchas funciones, pero sobre todo de alguien que domine ese campo, ¿no? Yo siempre he dicho que cuando yo llevaba la preparación física en mis equipos, eh, eh, aparte que no tenía, o tenía mucho menos tiempo para realizar scouting, para programar tareas, para diseñar otro tipo de cosas donde también tenemos que poner el foco, era un campo que no dominaba. Si no era experto o no era un licenciado en educación física, era algo que me hubiera gustado, que siempre hubiera deseado tener más conocimientos, ¿no? Porque al final tiras de mucha experiencia, de cosas que has hecho, que has visto y que han visto que han funcionado, pero realmente no tenías la seguridad de dominar ese campo, ¿no? Entonces, para mí que hayan profesionales que cada vez aciertan más con los trabajos, son más exquisitos y afinan tanto, creo que eso es fundamental, ¿no? Para que nuestro deporte haya evolucionado de la manera que lo ha hecho, ¿no? Donde estamos hablando pues, de un balonmano súper vistoso, muy moderno, muy rápido, cada vez más espectacular y eso en parte es culpa a la preparación física. ¿Y tú notas, José, los equipos que tienen en la Liga Iberdrola preparador físico y los que no? Porque yo sé que, aunque es la élite, no todos los equipos disponen de esa figura o no al menos como a lo mejor tenéis vosotros, ¿no? Yo creo que sí, que se nota, ¿no? Que si no quizá en un principio o no en momentos puntuales, yo creo que el que tiene una programación y tiene una preparación coherente, bien diseñada, ajustada a puestos específicos, contemplando todos los parones y, bueno, y teniendo en cuenta todas las vicisitudes que pueden tener las jugadoras, al final es un equipo que se encuentra bien, que puede correr 60 minutos, que se cree capaz, que está bien preparado, que previene en la medida de lo posible, porque hay cosas que no se pueden prevenir, lesiones, que recupera antes a sus jugadoras que están lesionadas. Es tan importante que yo creo que sí que se nota, ¿no? Cuando alguien y cuando en un club hay un buen preparador físico o una buena preparadora física, yo creo que en ese sentido sí que. De hecho, yo creo que también es uno de los alicientes, ¿no? Para que las chicas vengan a un sitio no es solamente ya la cuestión monetaria o económica, ¿no? Sino todos los condicionantes que rodean a ese club, ¿no? Cómo trabajan, qué estructura tiene y qué tipo de necesidades y qué os puede ofrecer ese club. Porque cómo es el trabajo en el día a día con el prepa. No sé si te ayuda a diseñar las tareas, no sé, tú a lo mejor tienes en mente un 3 para 3 o unos contraataques y trabajas diciendo, oye, pues esto en realidad, si lo trabajas de esta manera, le da más intensidad al componente metabólico. O no, si lo haces de esta manera es un poco más a nivel de fuerza. Oye, ¿hacemos la sesión de fuerza antes o después del entreno, movilidad? Todo eso, ¿cómo lo coordináis? Pues mira, hablando muchísimo, porque creo que la comunicación es fundamental y bueno, y al final pasamos muchas horas juntos, ¿no? Ya no solamente el rato que pasamos en la pista, ¿no? Y el rato previo, sino son muchas horas de teléfono, de reuniones, de dudas, de yo cómo haría esto, tú cómo harías esto, yo cómo lo enfocaría, cómo enfocamos esta semana donde hay un descanso, cómo enfocamos esta donde noto a la gente un poco cargada, quiero meter esta carga aquí, podemos correr este miércoles o no podemos hacerlo porque no hay partido, de qué manera puedo hacerlo. ¿Es mejor que lo hagamos durante el principio de la sesión o es mejor hacerlo al final? Creo que ese tipo de apoyo y de feedback que él me da, en este caso hablando en la figura de Rafa Sabido, que es nuestro preparador aquí en ELDA, pues es súper importante, ¿no? Y cualquier duda que tengo, pues creo que la comunicación y que estemos totalmente conectados es muy importante, ¿no? Para saber cuándo puedes, cuándo no puedes, qué tipo de trabajo quieres. Me pregunta, ¿de qué va la sesión hoy o esta semana? ¿Cómo has enfocado la sesión? Pues mira, vamos a meterle mucho trabajo de repliegue este día o vamos a enfocar mucho trabajo de dos contados con pivote. Vale, pues la tarea la voy a enfocar a estos principios o a estos otros y la verdad que bueno, cuando hay comunicación en cualquier grupo, pues todo fluye y todo va mucho mejor. Qué guay, ¿no? Tener esa relación tan horizontal, porque siempre que charlo con vosotros, al final esa es la relación, ¿no? De hablar mucho y coordinarse, porque es verdad que tengo muchos amigos preparadores físicos que están en el mundo del fútbol
y es completamente diferente porque son jerarquías, pues eso, mucho más piramidales. Entonces el preparador físico es el que se encarga de lo del gimnasio, pero que ni se te ocurra decirme lo que tengo que hacer dentro del campo. Entonces me llama la atención porque al final creo que es la manera de sacar partido a esta figura, ¿no? Ya que por fin hay un presupuesto para pagar a un preparador físico que realmente se le saque partido, porque si únicamente le tienes como para que haga los calentamientos o para que se cargue del gimnasio, pues al final te pierdes gran parte de los beneficios de esta figura, ¿no? Totalmente de acuerdo. He escuchado también esos comentarios acerca del fútbol donde a nivel de estructura estamos años luz. Creo que en ningún deporte está a la altura que se encuentra el fútbol a nivel de staff, de plantillas, de tecnología, de cuerpos técnicos. Pero creo que si fueran capaces o más capaces de interrelacionarse, pues aún sacarían mucho más. Quizá nosotros, como no tenemos tantos medios, pues usamos la baza del factor humano, ¿no? Y de la relación para sacar todo adelante. Y no cambie. Te iba a preguntar, José, ¿cómo haces con el modelo de juego? No sé si tú tienes un modelo de juego, hablando de selecciones estrella, y dices, pues cojo a las jugadoras en función de mi modelo de juego o en función de la generación que haya ese año, esa temporada, dice, vale, pues adaptamos a lo que tengo, no sé qué va primero. Bueno, yo creo que todo el mundo tiene una percepción de cómo quiere jugar, ¿no? Y tiene una filosofía, una idiosincrasia o una manera un estilo de juego, ¿no? Pero creo que es fundamental poder adaptarse a lo que hay. Yo no voy a poder jugar, no sé, te diría, no voy a poder jugar a- a lanzar mucho de fuera si no tengo jugadoras de 1,90 m con capacidad de lanzamiento exterior. Por lo tanto, me parece que o no voy a jugar a penetraciones sucesivas o una velocidad endiablada, si lo que tengo son jugadoras que son puramente lanzadoras o que no van bien al uno contra uno. Con lo cual, yo creo que cada uno imprime o siempre deja su sello en los equipos con los que trabaja, porque al final yo creo que eso es inevitable, pero creo que el éxito también de nosotros como entrenadores es adaptarnos a los medios que tenemos y a la materia prima que hay, ¿no? No todas las generaciones son iguales, no todas las jugadoras son del mismo perfil y yo creo que es un error, ¿no? Ir solamente a buscar una tipología de jugador que, que es súper variopinta hoy en día y que además va evolucionando, ¿no? Así que yo creo que mucho más proclive a, bueno, a ir adaptando un poquito, manteniendo tus principios, pero hay que, yo creo que hacer una buena valoración de qué es lo que tenemos, con qué podemos, con qué contamos y en función de todas esas cosas tan positivas que van a tener todos los grupos y de ver todas las cualidades, intentar ajustar en la medida de lo posible a qué rendimiento máximo y cuánto podemos exprimir a estas jugadoras sabiendo lo que mejor saben hacer para acertar. ¿Y cómo está siendo esta etapa ahora de Serbia? Porque imagino que, claro, el balonmano español lo tenías súper trillado y cada fin de semana podías ver a las jugadoras en activo, pero ahora no sé cómo lo estás haciendo. Imagino que viendo muchos partidos, o no sé si tienes alguien allí que te eche una mano. Pues mira, viendo muchos partidos, intentando recopilar toda la información posible, preguntando a mucha gente, y teniendo información de muchos sitios, cuando te das cuenta de que de las 5 o 6 fuentes, 4 o 5 coinciden, te das cuenta que estás en lo cierto. Cuando de esas 5 o 6 fuentes hay 3 y 3, te das cuenta que ahí tienes que agudizar un poquito más el ingenio y que tienes que darle otra vuelta. Y bueno, viendo muchísimos partidos, intentando recopilar mucha información bueno, al final de muchos conocidos, de mucha gente que te puede echar un cable, pero con muchas ganas de poder ver en directo por primera vez a las chicas y ver cómo se desarrollan, ¿no? Porque hasta que eso no ocurra, realmente las impresiones desde fuera, bueno, se quedan un poco más frías y creo que es súper necesario, ¿no? El sentir a la gente en directo, ver cómo se desenvuelven, ver cómo gesticulan, ver cómo interactúan con sus compañeras, con el cuerpo técnico, ver cómo se mezclan entre ellas. Y bueno, creo que es súper necesario ese contacto en la pista, ese contacto personal. Y ya te digo, con muchas ganas de poder ver en directo pues a un gran número de jugadoras del cual tendremos que elegir un número un poquito más reducido para intentar afinar y competir en los próximos compromisos que tenga el equipo nacional serbio. ¿Y cómo ha sido, bueno, cómo es en general el trabajo con selección española cuando no hay concentraciones? Es decir, semana a semana,
¿Hay alguna directriz por tu parte o simplemente es cuando os podéis concentrar y juntar? Bueno, yo creo en el trabajo bastante continuo, nunca paras, la verdad que nunca paras. Y a pesar de que solamente las semanas internacionales sean contadas, ¿no? Durante todo el año, es cierto que quizá la época de septiembre a diciembre es la más compleja, porque hay 3 semanas internacionales y porque el gran campeonato, bien sea europeo o mundial, se produce en el mes de noviembre, diciembre, ¿no? Entonces quizá cuando llegas de vacaciones de verano hasta prácticamente Navidad, esos 3 meses son, 3, 4 meses son frenéticos, ¿no? En cuanto a actividad, ¿no? Son 3 semanas internacionales con un gran campeonato donde tienes que ver cómo está la gente, cómo han llegado, cómo se han incorporado a sus equipos, qué te pueden dar. Y si bien es cierto que desde Navidad o desde pasada Navidad hasta, bueno, hasta mayo, junio, ya la cosa pues decae un poquito en cuanto a actividad internacional o a semanas internacionales, pues creo que hay que aprovechar ese tipo de ventanas, primero porque siguen compitiendo, porque siempre hay clasificaciones para europeo, para mundial, e intentar también, bueno, pues afianzar y desarrollar pues bien el modelo del juego, bien todo lo que quieras, ¿no? Es cierto que siempre hay trabajo, ¿no? Siempre hay un seguimiento, creo que prácticamente continuo, semanal, de un amplio número de jugadoras que son susceptibles de o que son posibles, ¿no? Para ser llamadas, que tenemos que manejar un grupo amplio y hay un seguimiento prácticamente semanal de qué hacen en sus clubes, de cómo están a nivel físico, si tienen alguna molestia, de cómo se encuentran. Yo creo que ese seguimiento hay que hacerlo sí o sí y siempre hay mucho trabajo, ¿no? Porque siempre estás pensando, ¿no? Que en qué podemos mejorar esto, en qué podemos hacer la siguiente concentración, cómo podemos enfocar este tema y qué actividades podemos hacer porque creo que lo que más, algo que se va a repetir, yo creo que con todos, a cualquiera que le preguntes, lo que más complicado nos resulta, lo más difícil para nosotros es el tiempo. El tiempo es tan limitado y tampoco cuando vas a una concentración tienes tan poco tiempo para entrenar que necesitas optimizarlo de la mejor manera posible. Porque entre incorporaciones, viajes, partidos de clasificación, realmente las sesiones que tienes para realmente eh, que entiendan, que comprendan, que acaten, que trabajen con tu modelo de juego o con tu filosofía es muy poco, ¿no? Entonces, creo que hay que optimizar, hacemos cábalas para intentar optimizar al máximo los tiempos, las sesiones que tenemos de trabajo, porque realmente hay muy poquitas durante la Semana Internacional. Claro, porque ¿cómo hacéis a nivel de carga? Porque cada jugadora llega en un momento de estado de forma completamente diferente. No sé, en España, pues a lo mejor tenéis mucha más relación con los preparadores físicos, pero si hay jugadoras que están jugando en Francia, en Alemania o el país que sea, no sé cómo es esa comunicación, porque claro, que lleguen todas en el mismo momento, que han disputado más o menos los mismos minutos, lo que tú decías antes, ¿no? Que alguna lleve molestias de hombro, de cadera, de rodilla, me parece, vamos, un arte poder combinar todo eso. Bueno, te puedo hablar de cómo trabajábamos aquí, ¿no? Y en ese sentido, creo que igual María Cadense es una auténtica crack y es verdad que para eso están los preparados físicos también. Ella llevaba prácticamente, sabía en qué estado se encontraba cada una, en qué momento se encontraba cada una en cuanto a carga. Y por supuesto que no para todos los equipos es la misma, no la situación de todas las jugadoras es la misma en determinadas, como tú has dicho, alguien puede venir de una lesión, alguien puede venir de un periodo grande de inactividad, alguien puede estar en un periodo muy bueno donde su equipo está jugando miércoles, sábado y no da opción a trabajar la carga. Entonces yo creo que hay que adaptarse a esas necesidades individuales, ¿no? Entonces el trabajo cuando llegábamos a una semana internacional no es el mismo para todas, ¿no? Creo que hay que ver muy bien en dónde se encuentra cada jugadora, en qué estadio se encuentra y adaptar y adecuar el trabajo físico, porque lo que queremos es bueno, primero, que no les pase nada, que cuidarlas al máximo y segundo, que ofrezcan el mayor rendimiento. Así que es de lo que se trata. Porque, José, yo te pregunto del completo desconocimiento, no sé si hay deberes por tu parte técnico-tácticos, porque yo sé, como has dicho, que María Cádenas trabaja súper bien y de hecho veo a las jugadoras con las que tengo amistad algunas hacer sus tablas en el gimnasio y demás, pero no sé si por tu parte pues hay videoanálisis o hay algún tipo de trabajo durante la temporada para que ellas vayan haciendo en sus casas o en su país. Sí, yo creo que a todo el mundo se le da
igual que en la preparación física, ¿no? Hace un seguimiento, ya te he dicho que en el aspecto individual a todo el mundo yo creo que se le hace un seguimiento, ¿no? Y te puedo poner un ejemplo, ¿no? Mira a esta chica o esta jugadora, pues que sigue teniendo dificultades a la hora de trabajar con esas trayectorias hacia el débil o hacia afuera, cuando coge la calle entre unidos, te estoy poniendo un ejemplo, ¿no? O esta chica que aparece en un exterior defendiendo, pero vamos a ver si somos capaces de meterla en un segundo porque nos hace falta y tenemos que ver si esa chica evoluciona, no evoluciona, tiene oportunidades en un 2 para defender. Yo creo que sí, que se le da feedback, que tenemos cortes prácticamente semanales de cada una de las chicas, se estudian, se revisan y se habla con ellas, ¿no? Para ver cómo se van sintiendo, cómo se van encontrando, si vemos evolución en las cosas que se le van marcando. Y bueno, ya te digo que hay muchísimo trabajo. Parece que no, que solamente es cuando vamos allí, nos ponemos a entrenar, a trabajar, jugamos y ya está. Pero te aseguro que detrás de cada entrenamiento, de cada sesión, de cada partido, hay una planificación detrás enorme que lleva muchísimas horas y prácticamente está todo medido y diseñado al milímetro. Claro, al final lo que decías antes, ¿no? Que es un gusto también trabajar con la tecnología, porque al final lo tienes todo registrado, ¿no? Pues horas de sueño, minutos jugados, tal, tú tienes un listado muy grande de qué está haciendo cada jugadora, lo tienes monitorizado, de manera que imagino que yo qué sé, no hace mucho, hace 10 15 años, eso era inviable, ibas a ojímetro total. Exactamente. Por eso te digo que creo que la tecnología ha evolucionado tanto y va evolucionando tanto año tras año que, bueno, somos unos privilegiados, ¿no? De poder contar primero con ese tipo de tecnología y segundo, pues, con profesionales como vosotros que nos hacen que nuestra tarea sea mucho más sencilla y que podamos acertar mucho más, ¿no? Ya no solamente a la hora de trabajar, de equilibrar y de buscar el equilibrio con la carga, sino a la hora también de algo tan importante como es la recuperación, de prevenir lesiones, es algo yo creo que es fundamental. Sí, de hecho, mi mentalidad cambió completamente cuando hice el máster de alto rendimiento de Barcelona, porque claro, yo estaba pensando con 20 años que, claro, esto preparación física es saltar más, correr más, lanzar más fuerte, pero allí me dijeron, Sergio, esto es otro rollo. Al final lo que necesitas es que un jugador o una jugadora esté disponible siempre que el entrenador quiera. Y si esa jugadora no está disponible, da igual que lance todo lo rápido que quieras o da igual que sea una máquina, si no puede jugar, esa jugadora no sirve para nada. Entonces, claro, cambió completamente mi percepción de la preparación física porque era, pues eso, que ese jugador o esa jugadora no se lesione y que además esté en su máximo rendimiento el mayor número de partidos posible. Así es, buscamos casi casi lo imposible o la excelencia, ¿no? Que esté en su máximo nivel de aportación, en su máximo punto álgido de condición física, pero a la vez que tenga poco riesgo lesivo o lesional, que esté totalmente recuperada, con lo cual estamos siempre buscando casi casi lo imposible, ¿no? Así que esa es la realidad, que buscamos afinar tanto y nos exigimos a veces tanto que son cosas muy difíciles de conseguir, ¿no? Por eso cuando a veces no le damos el valor que realmente tiene, ¿no? Cuando se consigue que en un grupo alguien pues esté a un nivel óptimo, tenga poco riesgo lesional o no tenga ninguna lesión y parece que eso se considere o se vea como lo normal, ¿no? Cuando detrás de cada caso, de cada jugadora y de cada grupo, pues hay un trabajo, como tú bien sabes y como hemos dicho, pues de muchísimas horas detrás, de muchísimo trabajo, de muchísimo análisis, de muchísimos datos y casi, casi milimétricamente hablando, todo muy, muy, muy diseñado. Claro, dicen que la salud solo te acuerdas de ella cuando te falta. Entonces, cuando vienen Exacto. las lesiones, dices, hostia, ¿y por qué ha venido todo esto? Qué mala suerte, ¿no? Y al A final, pues veces hay un... A veces, por desgracia, es necesario, no es necesario, nunca es necesaria una lesión, ¿no? Pero a veces a muchos jugadores y jugadoras yo creo que se le abre esa salud, ¿no? Cuando sufre una lesión, ¿no? Y de mucha gente y muchas jugadoras te dicen que después de la lesión nunca ha vuelto a ser lo mismo, no para mal, ¿eh? Sino para tomar conciencia, pues, de lo importante que es la alimentación, de lo importante que son los descansos, de lo importante que es hacerle caso a los preparadores físicos, de lo importante que es distribuir bien la carga. Bueno,
de muchísimas cosas, ¿no? Que a veces cuando se es joven no se tiene esa percepción, ¿no? Pero con el paso del tiempo y siendo el cuerpo tu herramienta de trabajo y tu principal virtud, pues tienes que tener mucho más en cuenta. Sí, de hecho hay varios jugadores y jugadoras que hemos entrevistado que justo dicen eso, ¿no? Que una lesión ha sido en ese momento el peor de su vida, pero luego le ha entrado, le ha metido en un proceso, pues eso, de recuperación a nivel mental, física, que le ha llevado a un nivel que no estaba jamás. De hecho, creo que también, pues yo lo he visto, ¿no? A mí de pequeño no me gustaba nada el tema físico y fíjate, me he terminado dedicando a esto, pero porque se veía un poco más como castigo, ¿no? Al final la preparación física era aburrida, era dar vueltas alrededor del campo, hacer gradas o ir al gimnasio y levantar hierro, pero hoy en día es otra cosa, ¿no? Entonces al final cuando el jugador te compra eso, ya no el entrenador, sino que el propio deportista te compra la preparación física y dice, hostia, pues me voy a cuidar, voy a coger un nutricionista, voy a ver de qué manera puedo complementar los entrenamientos en el club con un par de días de gimnasio a la semana. Eso es la leche, ¿no? Porque al final todos trabajamos en conjunto, no tienes que estar tirando de ellos como, venga, que te cuento las repes. Es fundamental conectar con el jugador, con la jugadora y que ella entienda y que comprenda, ¿no? Lo importante que es eso. Si logras transmitírselo, al final el que es buen comunicador y es capaz de transmitir eso y logra que lo entienda, tiene muchísimo ganado. Aunque cueste un poquito más, ¿eh? Aunque tarde más tiempo, pero que el jugador o la jugadora asuma eso como una parte intrínseca de su trabajo y algo propio, pues al final a la larga te va a dar un rédito enorme, que a veces es que viene porque ha sufrido una lesión y se da cuenta después de, bueno, pues a veces es inevitable, ¿no? Pero ya te digo que es tan difícil también muchas veces que, pues eso, que la preparación física pues sea atractiva o ahí también tenéis tanto que ver vosotros, ¿no? Y es tan difícil muchas veces que te digo, que ya te digo que tiene un mérito yo creo que enorme que muchas veces no es reconocido. Totalmente. Pues nada, José, por mi parte, todas las preguntas que tenía en el tintero ya están hechas. Darte las gracias, ha sido un gustazo, pues saques un ratito de tu apretada agenda para estar con nosotros. Así que nada, lo único que decimos siempre al final de los episodios, si te apetece invitar a alguien de la familia del balonmano al podcast, pues será bienvenido. Pues muchísimas gracias. No sé cómo andará de tiempo y si ya la habéis entrevistado, pero creo que María Cadens, que hemos hablado de ella, pues sería una buena pieza para que pudiera descubrir, bueno, cómo se trabaja y lo bien que hacen su trabajo. La tenemos pendiente, la tengo muy fichada, pero no la hemos entrevistado, así que le escribiremos a ver si se anima. Muy bien, pues muchísimas Muchis- gracias, Sergio. Gracias a ti, José. Y los que estáis ahí detrás, muchas gracias también porque el podcast y bueno, la Academia de Preparación Física es una realidad gracias a vosotros. Un abrazo, familia.